Hola, hola. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a esperar unos momentos más. Gracias a los amigos de Life and Style que se están conectando. Esperemos un poco más. Hola, hola. Bueno, pues después de una plática muy interesante y muy concurrida con Siddhartha, eh, ahora vamos a tener una conversación sobre fútbol con uno de los jugadores más icónicos de las últimas décadas, que es Osvaldo Sánchez, hoy también comentarista de TUDN desde hace algún tiempo. No me presenté, soy Manuel Martínez, el editor general de la revista Life and Style. Y bueno, durante todo este periodo de cuarentena hemos estado haciendo un esfuerzo por llevarles diversos contenidos y entrevistas con personajes relevantes. No habíamos tenido la oportunidad, curiosamente, de platicar con una personalidad del fútbol como lo es Osvaldo, que pues en realidad su hoja de logros y de éxitos es enorme, ya se está conectando por ahí, ya veo a San Osvaldo TD, entonces nada más esperemos a que nos envíe la invitación. Y a ver ahora que esté con nosotros. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte, la verdad muy contento de estar aquí en tu revista en estos tiempos de la famosa cuarentena, que no es cuarentena, ya es sesentena. Estamos felices de tener interacción con la gente y sobre todo que conozcan un poco de fútbol, de la Claro, faceta del fútbol, que es algo bien interesante para todos y que en estos tiempos en donde se acaba de anunciar que se suspende la liga, pues la gente debe estar intrigada por la situación. Te mando un así. abrazo muy fuerte y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Osvaldo. Es un honor para nosotros tenerte aquí en Life and Style. Y estaba yo presentándote, decía yo que tu hoja de logros es, bueno, inmensa. La verdad es que somos contemporáneos, entonces para mí, o sea, en realidad yo te seguí toda tu carrera. No coincidimos con el equipo, pero de todas maneras tú eras una presencia constante durante toda mi vida que me ha encantado el fútbol, ¿no? Entonces, pues 3 veces campeón de la Liga Mexicana, una con Chivas, dos con Santos. Eres el portero que más penales ha atajado, si no me equivoco, en la historia del fútbol mexicano. Eres ¿Cierto? el segundo jugador con más partidos disputados, si no me equivoco, después del Conejo Pérez, porque el Conejo Pérez mata todo, ¿no? O sea, Sí. te quitó, digamos, ese título. 3 Copas del Mundo, Francia 98, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 de titularazo, una actuación espectacular. 7 veces mejor portero de la Liga Mexicana, ¿cierto? ¿Cierto? Creo, ¿no? Del Citlali o el Balón de Oro, esto, ¿no? Que Sí, entregaban. claro, y después Balón de Oro, exactamente. 2 veces mejor jugador de la Liga Mexicana también. Balón de Oro, Sí, me imagino que era el jugador de la Liga Mexicana. es correcto. Mejor portero de la Copa Confederaciones 2005 en Alemania, que básicamente fue como si te dieran el premio al mejor portero del mundo, ¿no? Pues siendo muy, muy claros. Entonces, bueno, pues de verdad es un placer tenerte acá. Y yo quería empezar con esto de lo que decías, ¿no? Sobre el torneo clausurado. Por supuesto que la salud es lo primero, o sea, yo creo que nadie puede discutir que la salud, la seguridad de la gente es lo principal. ¿Tú cómo ves la decisión, más en términos de haber cancelado el torneo? Es decir, ya se llevaban, creo que 90 partidos jugados, si no me equivoco. Sí, Eh, Híjole, o sea, qué difícil también para los equipos que iban en el liderato, que ya tenían la calificación a la liguilla, que habían hecho un esfuerzo, que tenían una cierta ilusión, los aficionados que tenían una ilusión,
qué difícil ver esto cancelado. No sé cuál es tu opinión, Osvaldo. Bueno, primero que nada, oye, gracias por esa presentación tan explícita. Gracias. Me hiciste recordar muy buenos momentos. Se ve que estudiaste eso, Exacto, Memo. sí. Segundo, me parece que siempre va a crear polémica la cancelación de un torneo cuando va a la fecha 12, la fecha 13. ¿Por qué? Porque hay muchos equipos, como bien lo dices, que tienen la ilusión. Tú antes de hacer la pregunta formulaste la idea de que primero está la salud. Y yo me agarro de eso, ¿sabes? O sea, el fútbol es lo que mueve a muchísima gente aquí en México, pero lo más importante es la salud. Y si las condiciones salubres en este momento de nuestro país no son las idóneas, pues seríamos unos ilusos si se hubiera reactivado. No, a mí me hubiera encantado que se reactivara. Cruz Azul llevaba una gran marcha, iba en primer lugar con mucha ilusión. Tiene muchos torneos que no califica, la gente estaba expectante, el equipo funcionaba bien, con el mejor jugador del torneo, el Cabecita Rodríguez como máximo goleador, con Corona en la portería que venía haciendo las cosas bien, pero la realidad es que era mucho arriesgar y sobre todo el día previo a la junta de la Federación de los Dueños, justo sale que en Santos hay 9 contagiados, entonces Exacto. me parece que era demasiado arriesgado poder reactivarla, te digo, a los puristas y a los que nos gusta el fútbol, pues estamos tristes, ¿no? Pero la realidad es que lo más importante es que la salud de todos esté controlada y que de alguna forma seamos responsables. Y creo que la Liga Mexicana manda ese mensaje de responsabilidad. A ver, suspendemos todo, no nos importa lo económico, no nos importa la estructura deportiva, no nos importa el crecimiento deportivo. Ahorita lo que es más importante para nuestro país es la salud. Y creo que con eso me quedo yo, ¿no? Claro. Ahora, había varios analistas, varios comentaristas, compañeros tuyos de otras cadenas, etcétera, que hablaban, ok, por supuesto, el torneo no se puede reiniciar ahora hasta que estén las condiciones necesarias de salud, etcétera, pero ¿por qué no regresar con el mismo torneo? Es decir, si se empieza inclusive, hubo gente que sacó cálculos un poco de cómo se podría jugar inclusive en, no sé, 5 o 6 semanas, lo que faltaba inclusive con los partidos de liguilla, ida y vuelta, la final, todo. ¿Por qué no regresar así? Mira, creo yo que era muy complicado, Manuel. Creo yo que era muy complicado aventurarte. Yo creo que la tendencia y la ola de lo que nos da la oportunidad de pensar en que se podía reactivar es lo que pasa en Europa, ¿no? Se reactivó la liga alemana, la española no tarda en reactivarse, pero ellos nos llevan 2 meses de ganancia. Acuérdate que ellos pararon desde mucho tiempo antes que nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos arriesgar. Hacer cálculos es muy fácil, te digo. Para un deportista, jugar 3 partidos en una semana es muchísimo. ¿Sabes? Es un enorme en lo físico, en lo mental, en lo anímico, la salud, quién sabe cómo esté. Y en ese sentido, insisto, llegar a una conclusión lógica de lo que pasó, pues yo creo que va a ser complicado porque cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Si uno dice amarillo, el otro quiere decir rojo, si otro dice el otro azul. Entonces, pero yo insisto, aquí el tema predominante es que la salud es lo más interesante y es lo que las autoridades mexicanas están cuidando. Yo nada más te digo algo, la decisión me parece muy congruente. ¿Por qué lo digo? Porque están sacrificando, como te dije anteriormente, intereses económicos e intereses deportivos. Y en esta pandemia, en donde el principal problema, aparte de la salud, es el económico, pues los equipos están arriesgando a seguirle pagando a sus jugadores con el afán de que estén tranquilos en ese sentido y de que la liga no se active, o sea, que están pagando sin trabajar. Ojo, entonces yo creo que debemos de verle más allá de ver el vaso medio vacío, yo siempre lo trato de ver medio lleno. Hay cosas positivas siempre y de ahí tenemos que agarrarnos. Tristemente, en nuestro medio futbolístico o en nuestro medio general, una noticia negativa tiene 5 veces más fuerza que una positiva, ¿sabes? Por eso el impacto del mismo. Pero yo creo que es una muy buena decisión. Ahora, viendo un poco la renovación de la Bundesliga, ¿no? Que es la gran liga europea que hasta ahora ha regresado. De hecho, ahorita se está jugando el Bayern Borussia un poco para verlo ahí el primer lugar, etcétera, que es el primer gran clásico que se juega después de la cuarentena en ese país, con estadio vacío. ¿Cómo lo has visto tú? O sea, ¿cómo has visto este regreso? Sobre todo, a mí o sea, como espectador me encanta que haya regresado, por supuesto, ¿no? Yo creo que los aficionados al fútbol estamos muy contentos de que haya ya un fútbol de la vida real en este momento, después de ver muchas repeticiones y ver los documentales de Michael Jordan y 1000 cosas más, ¿no? Pero ese factor de la tribuna vacía, híjole, cómo pesa, ¿no? Osvaldo, no sé tú cómo lo veas. Me gustaría conocer mucho tu opinión desde el punto de vista de alguien que me imagino que en algún momento te tocó jugar con estadio vetado, tribuna vacía, ¿o sí? Sí, me tocó un partido contra Cruz Azul en el Estadio Azul. Sí. Te digo,
La verdad, yo también estoy contento de que se haya reactivado el fútbol en alguna parte del mundo, pero me da mucha tristeza porque el fútbol es pasión, el fútbol es garra, el fútbol es determinación, Ujú. es entereza, gallardía, y resulta que metes un gol y nadie festeja contigo. Entonces me parece que sí es un problema eh, grande, ¿no? El que no haya público en el estadio. Es cierto que los jugadores se entrenan en la semana, el técnico prepara el platillo para decir, a ver, nuestro planteamiento va a ser de esta forma, pero el condimento Claro. principal y el ajo del fútbol lo pone el público, ¿no? Y en ese sentido, el no tener público en la tribuna, pues sí le resta cierta emotividad a un partido de fútbol, creo yo. Exacto. Ahora, es algo que yo siempre me he preguntado, no sé si algunos de los que están conectados con nosotros, pero o sea, ¿cómo controlas tú las emociones cuando estás dentro de un partido y hay ahí 100,000 personas? ¿Qué escuchas? ¿Qué no escuchas? ¿Cómo filtras, digamos, el ruido del estadio? ¿Cómo es ese trabajo, pues, mental, sobre todo, me imagino, para un futbolista profesional? Mira, ¿Te vas acostumbrando? No sé. me parece, Manu, que esa es una gran pregunta, de verdad te lo digo. La diferencia entre ser un jugador de elite y uno normal es tener una entereza mental grandísima para poder controlar las emociones en un escenario grande. Si tú de repente te pones y te metes a la cabeza que estás jugando un partido de semifinales en una Copa del Mundo, tal vez te vas a volver loco, ¿sabes? Tal vez la presión te va a carcomer. Lo que tú tienes que pensar es que estás relajado, que estás con tus amigos, que estás con esa gran responsabilidad, pero sin que sea una obsesión, que lo disfrutes. Yo por experiencia te digo que los mejores momentos de mi carrera futbolística fue cuando encontré en mi mente una canalización positiva. Yo trataba de entrenar muy bien toda la semana, porque sabía que ese era el bosquejo y la tarea que quería hacer para llegar a un partido a disfrutar. Yo disfrutaba mucho los fines de semana jugando porque ya sabía que el trabajo sucio lo había realizado a la perfección. Entonces en mi mente yo ya tenía ese rubro cubierto. Lo que seguía era buscar el momento de emoción para ponerlo en un plan óptimo, porque así las emociones se van para arriba y se van para abajo. Entonces, después de una Claro. gran atajada, de repente te sientes el mejor y tu adrenalina, nada más de recordarlo, se me enchina otra vez la Sí, piel, ¿sabes? Porque son momentos que son indescriptibles. Entonces, lo que tienes que hacer es canalizar para decir, a ver, Osvaldo, ya hiciste una buena tajada, ya paraste un penalti decisivo, olvídate y lo que sigue, ¿no? Y si alguna vez llegan a ver las escenas de mis partidos importantes, me aventaba una buena tajada, los chavos iban y me abrazaban mis compañeros y yo los agarraba así, órale, pero váyanse porque ahí viene otra vez el centro, ¿sabes? Entonces, el que logre canalizar bien la energía es el que siempre va a tener un resultado extraordinario. Mira, son los pequeños detalles entre lo ordinario y lo extraordinario. Yo siempre he dicho que un esfuerzo ordinario como consecuencia te va a llevar a un resultado extraordinario, ¿no? Pero un esfuerzo extraordinario como consecuencia el resultado será extraordinario. Por eso, a ver, ¿qué es extraordinario? Hacer más que los demás, hacer cosas diferentes. Y esas ujú, cosas diferentes es tener esa preparación mental, es tener esa alimentación, es tener ese trabajo en tu bolsa de que sabes que trabajaste muy bien toda la semana para llegar a disfrutar del partido. Entonces, es ahí donde se van canalizando las emociones, pero la verdad, el que no canaliza bien sus emociones puede ser gran jugador, que tenga buenas condiciones, pero no va a tener una carrera tan grande porque en los momentos decisivos, ¡pum!, se va a ir para abajo, ¿me explico? claro. Recuerdo haber visto dentro de esta investigación que hice, aunque evidentemente ya te conocía, pero investigué un poco más. eh, Vi algún programa por ahí donde un comentarista decía que cuando Marcelo Bielsa te decidió ponerte en el Atlas y conservarte en el Atlas y todo, lo había Sí. convencido sobre todo tu carácter. En ese mismo programa muchos futbolistas hablaban sobre que querías comerte el mundo de un bocado, sobre tu liderazgo, ¿no? Tu evidente liderazgo, siempre eras figura, o sea, eras un referente, evidentemente muy de cariño para tus equipos y para los que éramos tus rivales, pues no tan de cariño, ¿no? Eras como la bestia negra ahí en la portería. Ya ¿Cómo? declaraste tu equipo sin decir. No, 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 creo que no. Tiene que ver más con el color de mi camisa. Ah, Este, perfecto. Uy, entonces, entonces, ya sé por qué estás contigo, te estás acordando. por, por eso estoy triste. Entonces, mi pregunta es, el liderazgo, ¿cómo se da en ti? ¿Cómo te das cuenta de que eres líder? Porque bueno, empiezas como un novato en el Atlas, ahí vas aprendiendo, luego llegas a la América en un paso muy importante en tu carrera. ¿Cómo Sí. vas desarrollando esa parte de liderazgo? ¿Es algo que ya traías desde niño? Platícame eso.
Sí, yo creo que es algo natural. Yo creo que desde que jugaba allá en mi barrio, en mi colonia en Guadalajara, que si alguien está conectado de aquella zona, le mando un abrazo fuerte a la colonia Sector Libertad en Guadalajara, jugaba con mis amigos y yo siempre era como que el que gritaba, el que empujaba, el que se peleaba con todos, ¿sabes? Es algo natural. Cuando llego a fuerzas básicas, pues obviamente llegas y eres de los novatos y a lo mejor los primeros 2, 3 días pues estás callado, recibiendo lo que ellos dicen, pero después digo, no, a ver, esta es mi personalidad. Yo siempre he sido un tipo que no tiene temor en decir lo que piensa. Por eso también he tenido muchos problemas en mi vida, de alguna forma, muchos enfrentamientos, porque soy un tipo que va de frente, ¿no? Como los toros. En ese sentido, pues es algo que traía en la sangre, ¿no? Es mi naturaleza. Después lo fui canalizando de buena forma, pero sobre todo yo respaldaba un grito con un trabajo de la semana, porque yo no, en el fútbol no puedes ser líder si de repente le exiges a alguien cuando tú te estás haciendo tonto en el entrenamiento, ¿sabes? Entonces, para poder exigir, primero tienes que comulgar con el ejemplo. Y en ese sentido, como te dije en las respuestas anteriores, pues siempre trataba de entrenar al máximo para poder tener esa posibilidad de exigirle a mis compañeros, ¿no? Porque de esa forma yo sabía que ellos no me podían reprender. Yo podía equivocarme, podía tener un error técnico, pero al menos en el esfuerzo no iba a desfallecer nunca. Y en ese sentido, las cosas se van dando de esa manera. Me tocó la fortuna desde muy chavo, desde los 18, 19 años que empecé mi carrera futbolística, ser capitán de mi equipo en las fuerzas básicas del Atlas. Entonces eso como que era algo muy natural, ¿sabes? Se fue dando sobre la marcha. Ahora, el problema es de que cuando eres así de mediático o de expresivo en tus sentimientos, pues te enfrentas a una vida llena de problemas, porque resulta que no a toda la gente le gusta que lo enfrentes, que le digas o que lo exijas. Tuve muchísimos enfrentamientos con mis excompañeros, no con todos, pero sí algunos en diferentes equipos, por esa tal vez personalidad que de repente llegaban los extranjeros y tal vez allá en Argentina no sucede tanto de que, hey, vamos, si tú recuerdas una escena mía, siempre aplaudido, levantaba las manos y dicen, hey, no me exhibas, a ver, no te estoy exhibiendo, yo simplemente estoy tratando de alentarte y felicitarte por algo que hiciste. Entonces, ¿sabes? Eso te va dando la sensación de que tienes que canalizar, pero al final de cuentas, pues es mi esencia y me siento muy contento porque desde que inicié mi carrera terminé siendo yo y ahora en TUDN sigo siendo yo, ¿sabes? Claro. O sea, no me meto en una línea, yo digo lo que pienso y eso está muy padre porque de verdad que me sigo desarrollando en lo que tanto me gusta, que es el fútbol. ¿Y a quién le aprendiste de liderazgo cuando eras joven? O sea, ya en tus primeros equipos, no sé, en el propio Atlas, por ejemplo, ¿a quién veía? O sea, no sé si ya desde el Atlas que tenías 20 años, si no me equivoco, ya Claro. llegaste tú y ¡pum! Desde las primeras veces ya eras como, o sea, o no necesitaste aprenderle a nadie. A mí se me caía la baba viendo a Siboldi. Cuando yo llego al Atlas era Okay. el portero del primer equipo. Y Robert Dante era un portero espectacular. De Sí. entrada 1.93. Despejaba como rey. Le pegaba hasta las bocinas del Estadio Jalisco. Entonces era un tipo que hacía paradas descomunales. Y él tal vez no gritaba tanto, pero no necesitaba gritar para ser líder, ¿sabes? Porque él con su ejemplo y con su trabajo y con lo que salvaba a su equipo, pues era el jugador más importante de Atlas. Después Claro. él decide parar y el capitán de ese equipo era Juan Carlos Chávez, fue el primer capitán que tuve de compañero. Después Eduardo Berizzo, un tipo argentino de la época de Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys, que ahora sigue siendo entrenador, que jugó en Francia y que es un tipo que tuvo hasta una enfermedad, es uno de mis mejores amigos y que se ha sobrepuesto por esa personalidad, tuvo cáncer y ya está bien, cosa que me da mucho gusto. Entonces, a todos estos tipos yo les iba aprendiendo la personalidad, la manera de gritar, la manera de exigir, pero porque ellos comulgaban, insisto, con trabajar para poder exigir, ¿sabes? Porque hay muchos líderes que de repente son capitanes y están más preocupados por traer el pelo rebajadito, que si la pinta acá, que si ponerte 20 tatuajes, y no tengo nada en contra de eso, pero simplemente que le dan más prioridad a otras cosas y a figurar que realmente dejar huella y ayudar a sus compañeros, ¿no? Entonces, tuve afortunadamente mucha gente a mi alrededor que observaba y que veía bien. Por ejemplo, ya después estando en selección juvenil, me tocó la fortuna de ir a mundiales sub-20, me concentraba en el mismo lugar donde estaba la selección mayor y para nosotros de chavos ver a Alberto García Aspe, a Nacho Ambriz, me explico, a Jorge Campos, eran líderes naturales que exigían, que hablaban y que eran mediáticos y que estaban en la esfera alta del fútbol mexicano. Entonces, todo ese crecimiento y esa observación me fue dando para ir canalizando de alguna forma el camino que yo quería tener, ¿no? ¿Quería ser líder? ¿Me preguntas así en específico? Pues no, era algo natural. Si los técnicos me designaban como capitán, pues yo sabía que tenía una doble responsabilidad, un peso específico en el equipo, pero también tenía que exigirle a mis compañeros porque me exigía yo también. Entonces, ahí vas de alguna forma amalgamando las cosas. Ahora te digo algo, el ser capitán de un equipo es la cosa más mágica que te puede pasar. Primero, quieres ser futbolista porque lo sueñas toda la vida. Segundo, llegar a un equipo de primera división. Tercero, cuando eres capitán y te toca ser campeón, que agarras la copa y la levantas, wow, o sea, son momentos que te digo, eres otro, ¿sabes? Yo veo de repente ahora las imágenes de los campeonatos que me tocó ganar cuando me entregaban la copa, mi cara desencajada porque las emociones corrían a flor de piel. Detrás de eso está
el trabajo de estar fuera de casa, el trabajo de pasarte fuera de los nacimientos de tus hijos, los cumpleaños, los festivales de Día del Padre, ¿me explico? Entonces, es como que el festejar todo lo que sacrificaste en algo mágico que es levantar la copa. Y luego con la selección de la que fue a Francia, ¿no? Que también era una cosa, bueno, desde el entrenador, Lapuente, Suárez, o sea, toda esa camada de jugadores. Me preguntaba un poco si cuando decías lo de, bueno, lo que es un capitán y tal, y los que pues nada más como que el peinadito y que se ven bonitos y tal, ¿te referías más como a esta época? Porque en esa época, o sea, eran jugadores rudísimos. Sí, sin duda. En esta época creo que de alguna forma puede ser más fácil ser futbolista profesional, así lo veo yo. ¿Por qué te lo Ok, digo? Porque corres mucho, si tienes una gran resistencia física, por ahí vas a tener una buena oportunidad en un equipo, ¿no? Porque el fútbol se ha hecho muy físico y en aquella época era el que tenía talento, realmente era el que podía llegar. Para estar en selección nacional tenías que pasar un proceso larguísimo. Ahora de repente un jugador tiene un buen torneo y resulta que lo debutan en la selección, ¿no? Con la proyección de poderlo vender o con la proyección de que estamos ávidos y necesitados también de figuras, esa es una realidad. Pero claro. antes, para llegar a una selección mayor, híjole, llegabas a los 24, 25 años y a duras penas, entonces era más complicado. No quiero decir que sea mejor ni peor, simplemente son Sí, épocas diferentes. sí. Mira, de hecho tenía aquí una foto, la ves, ¿no? Ah, está padrísimo, Esa sí, foto me bonito. gusta mucho porque pues estás cantando el himno, me imagino, o escuchando el himno, y la verdad es que tu cara es de un orgullo, pues fenomenal, ¿no? Y creo que representa mucho lo que pues te he leído o he escuchado decir sobre lo que significaba para ti estar en la selección mexicana, ¿no? Que, bueno, se oye mucho en los programas deportivos que si se ha devaluado o no, que si ya no se siente la camiseta de la selección, que si ahora por cualquier cosa ya no voy y tal, pero en tu caso no era así, ¿no? Era todo lo contrario. Sí, la verdad para mí era un orgullo ser seleccionado nacional. Sabes que yo te platico una anécdota para responderte esa pregunta. Cuando yo Sí, estaba allí, como les dije anteriormente, jugando con mis amigos, les decía que yo tenía la ilusión y el deseo de algún día ser futbolista profesional y estar en la selección. ¿Y sabes lo que me decían todos mis amigos de esa época? Que era imposible, que como un ok. chavo de ese tipo, de ese extracto social podía pensar en eso, que era para gente que tuviera palancas, para gente que estuviera acomodada. Y yo les decía, ¿por qué? Podemos luchar por nuestros sueños, ¿no? Y cuando estaba con selección nacional, con el himno nacional, saludando la bandera, me llenaba de orgullo porque en mi cabeza pasaban todas esas cosas que yo soñaba de niño, ¿sabes? Y para Ujú. mí esa era una gran motivación que yo tomaba para tratar de rendir al máximo, te repito, pude haberme equivocado, pude haber sido el no tan técnico, pude cometer muchos errores, pero nadie me va a juzgar por el esfuerzo, por la entereza y por la garra que siempre tuve al defender los colores de la selección nacional. Entonces, por eso para mí tenía un significado extra, porque me había costado muchísimo trabajo, Manuel, poder llegar a ser seleccionado Claro. nacional. Importante, imagínate, me tuve que chutar 2 procesos mundialistas, Francia 98 y Japón a Corea 2002, 8 años, prácticamente picando piedra en selección a la espera de que alguien se descuidara para yo tomarle su lugar. Entonces, cuando llega mi etapa en donde fui constante en selección, lo disfruté muchísimo, la etapa esa de Ricardo Lavolpe, en donde el proceso de 4 años lo viví de pe a pa siendo titular y referente indiscutible de la selección, ¿no? Claro, ya están diciendo aquí hasta Osvaldo presidente. Aquí Vamos, un... ahorita estoy en modo de... Sí. Oye, muchas gracias a toda la gente que está conectada. Sabes que este tipo de entrevistas me encantan porque más allá de estar en una cámara televisiva, pues estás interactuando con la gente y eso Sí, está padrísimo. De sí, verdad muchas lo gracias a todos los que están conectados. Osvaldo, tu primer título llegó en 2006, ¿cierto? cierto, Y habías debutado en 1993. cierto. ¿Alguna vez, no sé, te llegaste a desesperar, llegaste a pensar, así como medio con mentalidad de Cruz Azulino como yo, esto ya nunca va a pasar? ¿O siempre tuviste claro que era una cuestión de tiempo? Te voy a decir la verdad, sabía que era una cuestión de tiempo, pero sí me estaba costando trabajo porque de repente en los reconocimientos individuales llegaban, ¿no? Como bien dices, muchos trofeos y reconocimientos en los que era el mejor portero del país porque había un trofeo que lo avalaba y que entregaba a la federación, pero los campeonatos no llegaban. Entonces, yo estando en los equipos que me tocó participar, llegábamos a las finales y en semifinales fuera. Para mí, de verdad, yo lloraba porque decía, Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo me va a tocar levantar una copa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No? Ujú. Pero sabía que tenía que llegar y el camino estaba muy claro. Era una brecha y había 2 caminos. O me desesperaba
y me volvía loco y me echaba la hamaca o seguía trabajando. Yo sabía que tarde que temprano tenía que llegar. Decía mi abuela en paz descanse en Guadalajara que a cada capillita le llega su fiestecita, ¿no? Entonces, hay tiempo para todo y después fue descomunal porque vinieron los títulos a manos llenas y finales que también nos tocó perder, protagonismo importante. Entonces, me queda claro que a la gente que trabaja tarde que temprano le llega su recompensa, ¿no? Y eso pasó en mi carrera sin lugar a dudas. Claro. Y 2005 fue muy importante por la Copa Confederaciones, ¿no? Aquella tajada, par de atajadas a Grecia, si no me equivoco, ¿no? Que se quedaron para la historia. ¿Qué significó para ti ese reconocimiento del que hablábamos hace rato, de ser reconocido como el mejor portero de esa Copa Confederaciones, que además México jugó bastante bien, ¿no? Quedó, si no me equivoco, en cuarto lugar. Sí. Y ya se veía que era una selección muy bien armada, ¿no? La verdad que fue un gran reconocimiento y fue una satisfacción muy grande, Manu, la verdad te lo digo, porque había porteros de gran envergadura en ese torneo. Estaba Dida, estaba Oliver Sí. Kahn, estaba gente importantísima, Bondancieri estaba en Argentina. Entonces había porteros que después estaban en la elite mundial y en ese momento, o sea, ese mes de la Copa Confederaciones 2005, la portería fue mía. Fui a ese torneo y fue algo padrísimo porque le pude superar a porteros de gran envergadura a nivel mundial, como te digo, y eso es una gran satisfacción porque no siempre tienes la oportunidad de rozarte con ese tipo de arqueros. ¿Y sabes qué era lo más padre? Tengo muchos suéteres que intercambié después de esos partidos, pero por ejemplo, recuerdo a Oliver Kahn después de un partido que enfrentamos y decía, hey, Sánchez, wonderful play of the Mexican team, all the time, touch, 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 touch. O sea, ¿sabes? Mi inglés es muy malo, pero creo que me entendí. Sí, sí. Entonces, felicitaba la manera de que nuestro equipo jugaba, teníamos una identidad y yo decía, wow, este chavo es campeón del mundo. ¿Qué necesidad tiene él de decirme que nuestro equipo juega bien? O sea, lo valoraba mucho, ¿sabes? Entonces, creo que fueron momentos muy épicos en donde la selección llegó a un punto muy importante que tristemente pues, no pudimos coronar con un campeonato de trascendencia mundial, ¿no? En otros deportes, por ejemplo, en el básquetbol de la NBA, los jugadores se mueven, los jugadores top, los jugadores élite, uno escucha, uno lee que se mueven mucho a los equipos donde realmente ven que hay una oportunidad de ser campeones y que inclusive ellos mismos pues presionan un poco para que pues traigan un mejor roster de jugadores, ¿no? Y que realmente a ellos que son top pues tengan una oportunidad de ganar un título. En el fútbol esto es impensable, es decir, tú siendo una gran figura ya, por ejemplo, cuando llegaste a Santos, que fue una apuesta importante porque el equipo estaba peleando por el descenso, venías de ser campeón, se armó todo un rollo, una polémica tal. En el fútbol mexicano, cuando ya eres una figura, tú puedes llegar a decir, oye, entrenador, oye, directivo, híjole, por favor, armemos un equipo pesado. No, tú puedes sugerir, ¿no? Puedes Okay. sugerir, pero de que se llegue a realizar es complicado, ¿no? Me parece que los equipos tratan de hacer lo mejor que pueden, tratan de armar sus equipos conforme al entrenador que tienen al lado, pero de Claro. que el fútbol tenga tanta injerencia en lo que puede pasar en un futuro en un equipo en México es muy complicado, la verdad que no. Me imagino que a nivel mundial pues sí debe de ser, ¿no? Pero a nivel local es muy complicado, más bien tú buscas hacer tu contrato y como consecuencia sí recomiendas, si te pregunta el técnico, oye, por ejemplo, yo tengo la experiencia con Caixinha, ¿no? Gente que recordarás Sí. porque después Sí. es un gran técnico. Sí, Y sí. recuerdo cuando llegó, se acercó a mí porque yo era el capitán y tal vez el referente del equipo, oye, ¿cómo piensa el mexicano? Oye, ¿qué les gusta Ya. trabajar? ¿Qué les gusta hacer? Entonces, de alguna forma, intercambiábamos puntos de vista, pero de que tú sugirieras jugadores, la verdad, muy pocas veces me tocó, ¿eh? Okay. Sí me enteré posibles transferencias que podían llegar al equipo, alguno que pudiera salir antes que los demás, sí, porque Sí. de alguna forma tienes más contacto con el dueño del equipo, pero de eso a que tú pudieras decidir, hay mucha diferencia. Y mucha gente de tu propio equipo cree que sí decides, ¿eh? Pero no es cierto. O sea, a final de cuentas, los que deciden son los dueños del equipo y el entrenador como consecuencia. Es más, decide primero el dueño que el entrenador, así de fácil, ¿no? Dependiendo de lo que necesite en ese momento el equipo en todos los sentidos. Claro. Regresando a 2006, dos cosas. Uno, ¿crees que fue un error que no fuera Cuauhtémoc Blanco? O sea, así a la distancia. ¿Crees que hubiera hecho una diferencia en ese partido contra Argentina como para llegar más lejos? Yo creo que un jugador como Cuauhtémoc Blanco nunca puede estar fuera de un equipo tan importante como es la selección. Aquí el tema es saber por qué fue o por qué no fue o por qué no podía ir, ¿sabes? Yo soy de la idea de que la capacidad de un jugador no se muestra en uno o dos partidos, se muestra con una trayectoria y la de Cuauhtémoc es descomunal y tenía la Claro. onza y la madera diferente para hacerlo, pero tal vez en el planteamiento de Ricardo Lavolpe no se acomodaba, ¿sabes? Tal vez no se acoplaba a hacer un esfuerzo
cuando se perdiera la pelota. ¿Sí me explico? Porque en ese momento recuerdo quién jugaba en esa posición en el Mundial, Ciña. Sí, sí. Terminó metiendo gol, pero tenía un desgaste físico importante. Y otra cosa, conocía a la perfección el esquema de Ricardo Lavolpe porque lo había tenido en Toluca. Entonces, de alguna forma, creo yo que Lavolpe, digo, es mi punto de vista, preponderó el nivel colectivo de un equipo para un funcionamiento que había sido mágico en la Copa Confederaciones, y a la hora de decidir, pues decidió dejar fuera a gente que fue importante en el fútbol mexicano, pero eso depende de cada entrenador, ¿sabes? Mucha gente dice que los líderes de la selección dejamos fuera a Cuauhtémoc, que nada, a ver, espérate, pues nosotros no éramos los entrenadores, nosotros queríamos lo mejor para el fútbol mexicano. El que lo dejó fuera fue Ricardo, porque él, a final de cuentas, consideró que no lo necesitaba en su esquema. Esa es la realidad, ¿no? Y me pregunto internamente, ya dices que evidentemente los jugadores no tomaron esa decisión, sino la tomó la Volpe, pero cuando se toma una decisión de ese tipo, o sea, entiendo lo que me dices, que para el esquema táctico, el tipo de desgaste que se necesitaba, etcétera, pero al final era un jugador que hacía diferencia. ¿No te merma un poco la confianza en el entrenador? O sea, no dices, ay, quien sea, ¿no? Pongamos nombre X. ¿Qué onda que no está trayendo pues, al mejor jugador que tenemos desde hace algo de tiempo? No sé, te pregunto. En lo personal, no, porque yo siempre fui un tipo muy respetuoso de mis entrenadores y yo creía muerto en sus procesos y en sus planteamientos. Y si en ese momento él pensaba que él no encajaba por diferentes factores, pues había que apoyarlo, porque te digo una cosa, el equipo calificó la eliminatoria caminando, casi de manera invicta. Fue un proceso padrísimo. En la Copa Confederaciones, ya te dije lo que pasaba con Oliver Kahn y lo que los jugadores importantes de los equipos nos decían al finalizar el partido. A ver, yo a Guardiola le preguntaba a Rafa Márquez, oye, ¿cómo entrena ese señor? Porque juegan muy bien. Y Rafa le llevaba todos los trabajos a Guardiola, al Barcelona, que fue el mejor equipo del mundo por 4 o 5 años en la época de Guardiola. Entonces, me parece que lo que estaba haciendo la Volpe era algo importantísimo, ¿no? Te insisto, tal vez no se manifestó en títulos tan importantes, sí, pero la formación y la huella que estaba dejando, pues era interesante. Entonces, en ese momento, él simplemente decidió eso. Tú como jugador lo que tenías era que acatar las órdenes de tu entrenador, porque las cosas estaban saliendo bien. ¿Sabes quién eras tú para juzgar? Esa es la realidad, ¿no? Diferente hubiera sido que el equipo hubiera batallado para calificar, no hubiéramos tenido un 10 táctico en el equipo, pero el equipo estaba completo, todos corrían. Pero te repito, pues un jugador como Cuauhtémoc, obvio, siempre te iba a ayudar en cualquier momento, ¿no? Claro. Y la otra pregunta sobre el Mundial es ese maldito gol de Maxi Rodríguez, ¿cómo lo recuerdas? O sea, no sé, todavía se me pone a mí la piel de gallina. Fíjate, de tristeza más, ¿no? De otra cosa, sí. Tuve tan mala suerte en ese gol que fue catalogado el mejor gol del Mundial, fíjate. Sí. Entonces, yo he platicado mucho con Max y ahora nos hicimos amigos después de eso. Hemos tenido mucha interacción aquí por el Insta, por las historias en vivo y por diferentes medios de información. Y yo le digo, a ver, Max, si tú eras derechísimo, eras diestro, le pegaste con la zurda como si fueras Messi. Y me dice, yo la zurda, es el único gol de zurda que he metido en mi vida. ¿Y dónde le viene a salir? Contra México y en una instancia definitiva de un mundial. El fútbol es así, el hubiera no existe, ¿sabes? Simplemente creo que no tuvimos esa fortuna, tuvimos en Argentina en la mano por mucho tiempo el partido, con un planteamiento interesante, con un Guardado que iba y venía por izquierda y tenía 18 años, con Borghetti que siempre era referente, con Rafa, con Pavel, con Ciña, con todo el equipazo que teníamos, Salcido, imagínate nada más. Entonces, simplemente pues, no tuvimos la fortuna y nos vino esa cubetada de agua fría del gol de Maxi Rodríguez, ¿no? Entonces, pues fue algo que en su momento me dio mucha tristeza, ¿sabes? De repente, después del Mundial, yo me despertaba hasta, soñaba que no había pasado, no sé, como que siempre te quedas con esa inquietud de que puedes hacer más en los goles importantes que te terminan metiendo, ¿no? ¿Y tú has tenido interacción inclusive en algún live con Maxi? O sea, en alguna transmisión en vivo y todo. Sí, hemos estado platicando en programas en vivo en Argentina. Me han requerido mucho en estos tiempos de pandemia y hemos estado platicando. Ahí lo pusieron en un programa y nos seguimos en Insta. Entonces, la verdad que es un tipo humilde, trabajador y que tuvo una carrera brillante en Europa y ahora regresa a Argentina a vivir sus últimos tiempos, ¿no? Yo le dije, ya retírate, ya te voy a prestar una silla de ruedas y un bastón porque ya no puedes ni moverte, pero bueno, aquí son las cosas. No es lo padre del fútbol que te da la oportunidad de tener amistades que no te imaginas. Claro. Aquí nos dice Tobón89, ya no hay porteros que se echen el equipo al hombro, que saquen el coraje y el liderazgo en la cancha. Se te extraña, San Osvaldo. Muchas gracias. Yo por eso me pregunto, ¿por qué pasó el tiempo? ¿Por qué me hice viejo, señor?
me regreso a la cancha, a hacer el famoso Cristo que me gustaba, que me pegara la pelota. Y no, la verdad que fue una etapa muy bonita la mía. Me encanta que la gente hable, se exprese bien de mí. Creo yo que más allá de lo deportivo, el hecho de que la gente te haya reconocido como un tipo que se entregaba, para mí tiene un valor absoluto más grande. ¿Tú crees que eso es la vida del futbolista, ¿no? ¿Tú crees que alguna vez el aficionado mexicano o una parte del aficionado mexicano fue injusto contigo? Precisamente por lo que decías, ¿no? Por lo que platicábamos desde el principio, tu carácter, entrón, o sea, expresivo, no te quedabas callado. Identifico evidentemente cuando te fuiste de Chivas a Santos, que pues la gente se quedó molesta, y esa es otra pregunta que tenía para ti, si sentías que se había curado, digamos, la relación con los aficionados de Chivas. Sí. Pero en general, ¿sientes que el aficionado mexicano en algún momento fue injusto contigo sobre tus logros, sobre lo que hiciste por la selección? No, ¿sabes qué, Manu? La verdad, yo siempre he reconocido que la gente me ha tratado bien a donde quiera que voy. Yo creo que en su momento es obvio que si sales de un equipo, pues me da mucho gusto que les duela mi salida. ¿Por Sí. qué lo digo? Porque eso significa o significaba pues que había sido referente e importante en el equipo, no había pasado desapercibido y eso para mí tiene un valor agregado importante. Sí, la pasé mal un tiempo cuando bien dices, me fui de Chivas a Santos, pero yo lo he platicado en otros live, Sí. aquí en TUDN y con los diferentes socios que tenemos, pues que las decisiones no las tomas ni tú. O sea, a final de cuentas mi salida de Chivas fue propiciada porque ya no querían que siguiera ahí, me querían bajar el 30% de lo que yo ganaba en esa época, habiendo sido campeón, habiendo sido el mejor portero del torneo y no sé si el mejor jugador o uno de los 2, 3 mejores jugadores del torneo. Imagínate, el equipo tenía 11 años que tenía mucho tiempo, 10 años que no campeonaba, campeones, y mi premio era el que me tenían que bajar el sueldo. O sea, ¿cómo? Estaba muy clara la idea. Y eso parte me he comunicado desde antes de que entráramos a liguilla, porque ese torneo Chivas ni siquiera estaba para calificar. Llegamos a repechaje y de repechaje nos colamos hasta la final y le pegamos a Toluca. Entonces, fue cuando se dio la posibilidad. Después nos toca ser campeones y se armó un tema mediático en Guadalajara y en todo México muy grande porque pues la gente no quería que yo saliera de Chivas. Yo tampoco quería salir de Chivas, pero pues la realidad es que me fueron canalizando para que tomara la decisión de hacerme a un lado. Esa era la realidad, ¿no? Y Okay. eso lo digo con prontitud en este momento porque ya lo manifesté y ya Sí. también se lo manifesté a Mauri en su momento, ¿no? A Mauri Vergara. Entonces, por eso me atrevo a decirlo ahora. Yo me quedé callado en ese momento porque para mí era muy fácil decir, a ver, yo soy Chiva, yo le voy a Chivas de corazón, Sí. de niño, Sí. de equipo principal. Mi abuelo y mi padre me lo inculcaron, me llevaban cada 15 días al estadio. Yo salgo de Chivas y digo, ¿para qué quiero problemas de decir lo que realmente pasó? ¿Sí? Después voy a regresar porque yo tal vez quiero ser entrenador, quiero ser directivo, no sé qué va a pasar en mi futuro. Yo quería ser futbolista y disfrutar, pero después quería dejar las puertas abiertas de esa institución. Y te digo algo que pasó, es más, esto te lo voy a dar en exclusiva. A Jorge ver. Vergara, cuando se da la noticia de que ya me tengo que ir, Jorge me invita a su casa. Tenía un penthouse en una colonia muy padre en Guadalajara, espectacular el penthouse. Abro la puerta, me recibe, me abraza y llora. Y me dice, que me duele que te vayas, te quiero como si fueras mi hijo. Entonces yo me quedo, aquí tiene las puertas abiertas, perfecto. Entonces, tal vez con esas frases de Jorge que las dijo de corazón, sin duda, porque no tenía por qué mentirme, Claro. simplemente las circunstancias, pues, se dieron para que me fuera, ¿no? Porque él tal vez tenía otro tipo de cosas en lo administrativo, en lo económico, el manejo de grupo, tal vez yo era ingerente mucho en el grupo y él quería de alguna forma manejar las cosas de manera diferente, ya, no sé. Entonces, para mí era muy fácil decir, a ver, me voy porque me querían bajar el sueldo al 30%, me voy porque no, porque después de eso me dijeron, bueno, te pagamos tu lana, o sea, me van a hacer el favor de pagarme lo que ya tengo firmado, bueno, entonces yo también tengo que asegurar, denme más años de contrato entonces para quedarme, ¿no? Claro. Porque si tengo ofertas de fuera donde me están ofreciendo un contrato largo, pues ustedes, aunque sea, garantícenmelo, no, pues que no, entonces me orillaron a que saliera, esa es la realidad, ¿no? Y después fíjate lo que son las cosas, llegué a Santos, una institución que estaba ávida y necesitada de gente que tuviera personalidad, carácter, y ese trayecto y proceso fue padrísimo, porque ahora me quedé a vivir hasta en Torreón. Imagínate, nos tocó ser 3 veces campeones acá en Torreón, 2 de liga, 1 de copa, construir un estadio muy padre, vivir momentos en donde te hiciste muy fuerte, de sufrir, y cuando tu fortaleza viene del sufrimiento, tiene un valor importante, muy amplio en ese sentido. Entonces, así son las cosas. De repente me tocó decidir dejar todo el reinado que tenía en Chivas, por decirlo de alguna forma, para venir a un equipo que estaba en el último lugar, y fue muy satisfactoria esa parte de mi carrera porque me revalidó como futbolista y como persona, ¿no? ¿Y sentiste más satisfacción
por el primer título con Chivas o por esos títulos logrados con, o sea, de verdad de traer un equipo desde abajo hasta lo más alto? Nah, ¿O es una... siempre que eres campeón es la misma sensación en todos lados, Manu. Es impresionante, pero obviamente el primer título después de muchos años de carrera y de reconocimientos individuales y no llegaba, pues tiene un valor agregado diferente, ¿no? Pues es la primera vez que levantas la copa, o sea, la sensación es muy diferente, ¿no? Claro. Ahora, el Mundial de 2010, Sí. o sea, estabas en un nivel altísimo, ¿no? No sé, ya sé que lo has platicado antes, sé que has dicho y además me parece una postura súper profesional, ¿no? Pues si no le preguntas, si no le preguntas al técnico por qué te elige, ¿por qué le vas a preguntar por qué no te selecciona, ¿no? Exacto. Pero, pues, al final siempre queda un poco el sabor, ¿no? De si algo pasó con Javier Aguirre. Mira, ese torneo me toca ser campeón con Santos, ¿sí? Exacto. Ujú. Como consecuencia dije yo, pues me voy a ir al Mundial. Creo que todos dijimos. Digo, si fui portero importante, fui campeón, si no soy titular, porque a lo mejor no soy del agrado del Vasco, pues al menos voy a estar en uno de los tres, porque Ujú. mi capacidad no va a alcanzar para eso, o sea, por supuesto. De repente resulta que el que se va es el Conejo, no tengo nada en contra de él, y aparte lo hizo muy bien. Conejo había descendido con Jaguares ese Sí, sí. año. Entonces, las cosas son muy claras, hay técnicos que tienen ciertos gustos para los jugadores, y sin duda que yo no era el gusto del Vasco, porque si no, pues me hubiera llevado, me queda claro, ¿no? Claro. Y ahora, también era claro que o sea, el Conejo era su portero, ¿no? Él Era tenía su chavo, un... para decirlo abiertamente, ¿no? ¿Cómo? Era su chavo, su hijo. Exactamente, exacto. Oye, Osvaldo, y pasando un poco al lado tu lado actual de comentarista, que ya Sí. además, bueno, ya dijiste lo de Chivas, y aquí ya, que ya regreses como director técnico, que ya regreses como directivo. Ahorita te hago esa pregunta, pero el lado de comentarista, eh, o sea, ¿quiénes eran, digamos, ahora pasando a este lado de esta profesión, quiénes eran tus referentes? ¿Quiénes eran tus ídolos, comentaristas? Platícame un poco de esa transición que has vivido y Sí, que mira, bueno, ha sido muy positiva, ¿no? Creo que eres... Sí. ¿Me oyes? sí, sí te Bueno, bueno. escucho. Te decías Ah, que era positiva, ¿no? ah, Te, te quedaste en sí, que era positiva el tema de estar exacto, ahí. en la tele. Sí, mira, te digo algo. Yo no pensaba ser comentarista o analista deportivo, ¿no? La verdad no lo tenía en claro, no lo tenía en mente. Me llama muy, muy Ujú. poderosamente la atención que el día que anuncio mi retiro de Santos, tenía 41 años, y en la tarde recibo 5 llamadas a mi celular de diferentes medios informativos buscando el mismo perfil, ¿sabes? Ok. Yo digo, wow, a ver, ya tengo mi título de entrenador, pero en ese momento ni ahora quiero ejercer. O sea, ahorita estoy en una etapa diferente en donde quiero estar con mis hijos y dándoles el tiempo que en mi época de futbolista no pude hacer. Pero dije, ¿por qué no explorarlo? Y empecé a platicar con cada uno de los que me invitaron. El primero que me habló fue Javier Alarcón, que era el jefe de deportes de Televisa, ahora TUDN. Y aparte ahí estaba Duilio Davino, que es uno de mis mejores amigos, es mi Ujú. compadre aparte. Entonces, me encantó la idea porque podía seguir dentro del medio del fútbol. Punto número dos, podía seguir aprendiendo muchísimo a hablar de esquemas tácticos, porque yo cuando jugaba no me preocupaba tanto por esa parte. Sí me gustaba organizar a mi defensa, saber lo que yo, pero no me preocupaba tanto por lo demás. Sentía que si me metía de lleno al fútbol como un entrenador o como un analista me iba a volver loco. Yo quería ser portero y quería hacerlo bien. ¿Me explico? Y Sí. entonces ahora me gusta mucho parte de UDN porque respetan mucho mi esencia. Te repito, sigo siendo yo. No me marcan una línea a seguir, como mucha gente cree de Televisa o de TUDN. No, es que ahí tienes que apoyar a la América. Ni madre, eso es mentira, perdón por mi francés. O sea, Sí, sí. tú puedes decir lo que tú quieras. Cuando estás en una transmisión, pues quisieras que tu equipo ganara, pero si no gana y se equivoca, pues te toca hablar mal del equipo porque tienes Ujú. que ser objetivo y tienes que buscar ser profesional en lo que estás haciendo. A mí, por ejemplo, me encanta mucho el tema de analizar las cosas que pasan con los porteros en las atajadas importantes o los errores que pueden cometer. A ver, atajadón de Memo Ochoa, el narrador te va a decir, atajadón de Memo Ochoa, ¿no? Sí. Osvaldo, ¿qué piensas? A ver, ahí es donde yo quiero entrar y quiero que la gente tal vez tenga un concepto diferente. A ver, la pelota iba al ángulo, él estaba con los dos pies bien puestos en el pasto, se lanza
y en vez de lanzarse con la mano de abajo, saca la mano de arriba y esa te da más oportunidad de llegar a las pelotas altas, ¿sí? Por eso llegó y la sacó del ángulo. Ah, caray, es diferente. Esos son los Ok. puntos que a mí me gusta, que me gusta decirle a la gente, o qué buena parada del portero, pero se la tiraron al mono. A ver, ¿cómo el mono? Las porterías son matemáticas, son ángulos, y tienes que ir haciendo ángulos en tu intersección de tu rectángulo, que es la portería, para ir achicando y buscar pararte en la posición adecuada para que sea más fácil poder sacar un tiro que tal vez si te quedas hasta atrás, iba al ángulo, ¿me explico? Entonces, explicarle a la gente todas esas cosas para mí tiene un valor importante, por eso es lo que yo quiero hacer. A mí yo nunca me voy a meter con un futbolista en lo personal, nunca me voy a Sí. meter con vida diaria. No, 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 a ver, a mí me gusta analizar el fútbol, ¿no? Entonces, por eso soy feliz en tu DN. Pero sí fue un atajadón de Guillermo Ochoa, ¿o no? Ah, atajado, no, no. ¿Y había pique con Memo Ochoa o no, Osvaldo? No, ¿No? ¿Para nada? O fíjate que sea, no. De ujú, hecho, cuando él llegó a la selección estaba muy chavo, tenía 21, sí, 22 años, y siempre estaba cerca en su momento de Corona y de mí, que éramos los otros dos arqueros de selección. Preguntaba, tenía su estilo propio, pero obviamente estaba en ese proceso de crecimiento. Entonces, pique no. ok, La verdad que no. No pique nunca ha habido con Memo, al contrario, yo lo respeto mucho como portero, ¿no? Me creo que es un tipo arrojado, que de entrada es el primer portero mexicano que se atrevió a jugar en Europa, sí, tuvo la claro. gallardía de hacerlo y eso está padre, ¿no? Yo la verdad que respeto mucho su carrera. ¿Qué opinas de Jonathan Orozco? Te preguntan por acá. Sí, me parece que Jonathan es un portero muy bueno, que a un nivel alto en los últimos tiempos, que fue campeón en Monterrey, que ha sido campeón en Santos, que sin duda para jugar con la pelota con los pies es el mejor del fútbol mexicano como portero, y que si el Tata Martino pretende salir jugando desde atrás, pues le va a hacer competencia a Memo. Me parece que puede ser un buen pique de aquí al Mundial de Qatar 2020, ¿no? Estaba recordando, hace 22, rato, Qatar 2020. exacto, 2022. Hace rato que te preguntaba un poco sobre si la afición había sido injusta contigo o no en algún momento. Sí, Sí, sí recuerdo este episodio muy particular, creo que fue en 2010 o en 2009, en un partido de Santos Pumas aquí en el Universitario, que la sí, gente se empieza a meter contigo, la gente de la porra de Pumas se empieza a meter contigo porque ya se había anunciado, creo, el roster de gente que iba a Sudáfrica y no estabas. cierto. Y recuerdo que hubo una imagen, pues fuerte, ¿no? O sea, una fuerte, digamos, que no ve uno comúnmente, no, no tiene nada de malo, o sea, pues, no, somos seres humanos y pasamos por distintos sentimientos. Pero que te quedaste en las escaleras, creo, hacia abajo del túnel y te veías desconsolado. ¿Qué, Sí, qué recuerdas de ese momento? O sea, qué se rompió? No sé, qué pasó ahí? fíjate que me encantó esa pregunta, porque nunca me la habían hecho y creo que es un gran escaparate para poder contestarla. Ujú. ¿Te acuerdas hace rato que te dije que cuando me eliminaban me daban muchas ganas de llorar porque sabía que nuestro equipo tenía la condición la capacidad como para seguir avanzando? Ese día fue nuestro último partido de la temporada porque Pumas, si perdimos ese partido y nos eliminaron, ya no calificamos. Ok, Te digo algo, yo ni había escuchado que la gente estaba gritando, Osvaldo no va, Osvaldo sí, sí, no sí. va, algo así, ¿sabes? Yo simplemente estaba con la bronca y el coraje de que nos habían ya eliminado el torneo, entonces yo no quería que la gente me viera llorando afuera, ni en el vestidor, ¿sabes? Sí. Porque era algo muy personal. Entonces me bajo 2, 3 escalones y llego y me pongo a llorar, pero era un llorar de desesperación, no porque la gente estaba, lo que la gente estaba gritando. Al contrario, yo le agradezco a la gente que me cancha que me paraba, la gente me putaba o me aplaudía o algo pasaba conmigo. Esa era señal de que no va desapercibido, ¿no? Y era algo que a mí me motivaba, ¿sabes? Entonces lo que pasó realmente en esa ocasión fue eso, que yo estaba llorando, pero por el tema de que nos habían eliminado del torneo, no porque no había ido al Mundial. O sea, al Mundial ya había ido a 3 mundiales, obvio, me hubiera encantado ir, pero no fue algo que se propició porque la porra de Pumas, la barra de Pumas me estuviera dando esa situación, ¿no? Al contrario, te digo, les agradezco que a donde iba, insisto, me mentaban mi madre, Sí. me felicitaban o me gritaban Osvaldo, portero, porque eso era algo padrísimo, porque sabía que mi carrera no estaba simplemente de paso, ¿no? ¿Te motivaban más las mentadas o las porras a favor? Me motivaban más las porras a favor, obviamente, sin duda. No, porque hay jugadores, muchos jugadores que se crecen ante, ¿no? O sea, que se Sí, crecen claro. ante el que
si les dan un golpe, si les entran fuerte, si la gente se mete con ellos. Hay muchísimos, no nada más futbolistas, sino tenistas, hay ejemplos innumerables, ¿no? De jugadores que se crecen ante las condiciones cuando la gente los critica o tal. Entonces, bueno, por eso era un poco mi pregunta. Y ahora, la parte de entrenador, directivo, ya tienes tu título, eres una persona, creo que con muy buena reputación con muy buena reputación dentro de la liga, admirado, creo que muchos equipos les encantaría tenerte como director deportivo, por ejemplo, o algo así. Ya tenemos aquí tu currículum, ya lo estamos mandando. ¿Cómo ves ese paso? O sea, ya llevas entonces 5 años ya 4 años de comentarista. Ajá. O sea, ¿qué ves? Fíjate, te repito, tengo mi título de entrenador. Me han ofrecido alguna posibilidad para estar dentro de alguna institución en el tema directivo. La verdad no me sacea ni me llena en este momento. Ok. Fui un tipo que toda mi vida quise ser futbolista profesional, ¿sabes? Nunca vi más allá. Saqué mi título de entrenador porque yo sabía y aplicaba la frase de que más valía tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿sabes? Wow, Lo que te digo es que estoy disfrutando mi momento. Tengo 46 años. Cuando tú eres futbolista profesional activo y sobre todo competitivo, como fue en mi caso, pues no me tocó disfrutar tanto la vida. Entonces ahora estoy disfrutando mucho de mi tiempo, de estar con mis hijos, de poderles brindar un apoyo, de poder acompañarlos a la escuela, de poder estar en sus eventos. Y sé que si me meto en este momento a un rollo de dirección deportiva, de entrenador, pues es empezar de cero. Claro. Y no me siento con el deseo de hacerlo en este momento. Esto puede cambiar, obvio. Claro, ¿no? por supuesto. La vida es cíclica y son momentos. Mis hijos van a crecer y se van a ir. La mayoría tienen 20, de hecho ya Sí. viven hasta fuera de casa, ¿no? Estudiando su universidad. Okay. Pero ahorita me siento muy contento aquí trabajando en TUDN, la verdad, te repito. Y lo que más me gusta es que aprendo muchísimo. Aprendes a tener tablas para hablar ante la gente, aprendes a tener personalidad para enfrentar cualquier cosa y sobre todo aspectos tácticos, porque lo que todo el mundo está viendo en la televisión, yo aprovecho para ver el fútbol aparte en vivo y ver qué movimientos puede hacer el técnico, ver cómo cerrar un partido, cómo abrirlo, cómo atacar. Entonces, me sigo nutriendo, ¿no? Por supuesto. Voy aquí a leer algunas preguntas que están haciendo quienes nos están viendo. Chivan Sánchez pregunta, ¿realmente hubo bronca con Kikín en la final en los penales? Lo que son las cosas que iba a decir que me iba a llevar también, íbamos a ser compañeros de trabajo. Fíjate que me llevé a todo dar, fuimos compañeros de selección. Simplemente, si tú recuerdas mi imagen de portero, yo siempre los cucaba y en los penales saltaba y la voy a parar. Y había veces que los metía en mi bolsa y se las atajaba. Tal vez no era tanto por el aspecto técnico, era porque los ponía nerviosos y los llevaba al camino que yo quería. Y ese día yo estaba buscando a Kikín y le voy a parar y no sé qué era lo único que le decía. Y él lo único que hace va y festeja, pero no, ni decía nada, nomás festejaba yo me quedé tirado con los ojos cerrados hacia arriba, volteando hacia arriba. Y de repente abro y veo a Kikín aquí, caray, dije yo, ¿qué onda? Ya fue cuando me paro rápido como a ver qué no, pero él no me dijo nada, simplemente lo festejó de esa forma. El fútbol es de festejos, de triunfos y alegrías y de tristezas y derrotas. Entonces, en ese momento le tocó derrotarme y había que aguantar, ¿no? Pero nos llevamos a todo dar. Después de eso platicamos la anécdota y nos llevamos muy bien. Además, el mendigo me la debe porque me ganó esa final. Aquí hay otra. ¿A quién consideras, dice Dylan Nájera 14, quién es el mejor portero de la historia de México que tú consideras? Para mí, Jorge Campos, y no hay lugar a discusiones, ¿eh? Sí. Te digo por qué, porque a todos los arqueros de nuestra época que viajan al extranjero a jugar o que de alguna forma la gente se entera que estás dentro del fútbol, te preguntan por Jorge Campos. Sí, entonces, por supuesto. El mejor portero sin duda es él. Ahora, por logros, pues lo que hizo la Tota Carvajal es incomparable. Ir a 5 Copas del Mundo donde eres titular, wow, son 20 años de gran rendimiento. Entonces yo creo que esos dos son para mí los mejores. Y además, Jorge Campos, entiendo que fue una persona muy importante para ti en cierto momento complicado, sí, ¿no? En tu vida, que estuvo muy cerca contigo cuando lo del Mundial de Alemania, ¿no? Estuvo muy cerca cuando falleció mi padre, me acompañó desde Göttingen, Alemania, hasta Guadalajara, hasta el Panteón, hasta el cementerio donde llegamos a sepultar a mi padre, y la verdad que eso se lo voy a agradecer toda la vida. Es un tipo que quiero muchísimo, porque más allá de ser un gran portero y una gran persona, conmigo se ha portado de 10 puntos. La verdad que eso se lo valoro muchísimo. ¿Quién se avienta a venirse desde un continente a otro acompañando conmigo? Claro, por supuesto. ¿Cuál consideras, dice Aloem
27-27S, ¿cuál consideras que fue tu peor partido y por qué? Ah, caray. ¿Cuál considero el peor partido y por qué? Pues, tuve algunos partidos en donde hubo errores garrafales, Sí, pero no se me viene a la mente alguno. Tal vez las veces que me tocó perder las finales, ¿sabes? Y te voy a decir por qué. Porque más allá de que hayas jugado bien o no te hayas equivocado, perder una final te duele mucho. Entonces, si pudiera repetir la historia, eso sería. Tal vez el partido de esa final, Pumas contra Chivas, y la otra final que también jugué y perdí en penales, que fue contra Toluca, cuando teníamos 2 penaltis de ventaja. sí, sí. Toluca Santos y después salió Carlitos Morales y la mandó al tiro de esquina, luego Matías Bozo y el otro tiro de esquina. Entonces, este momento en Toluca, ¿no? La verdad que son cosas que no puedo entender y me dolieron mucho en su momento. ¿Qué opinas de esos? Dice Daniel Andrés de León, perdón, Daniel Andrés de León. ¿Qué opinas de esos últimos 5 minutos contra Monterrey en la semifinal? No sé exactamente a qué se refiere, pero seguramente tú. Hubo una semifinal que se jugó acá en Torreón en el Estadio Corona Viejo, Ajá. nos estamos perdiendo por un gol y después viene en el último minuto, 5 minutos de compensación, de agregado, viene un centro y Fernando Arce la mete de cabeza. Esa semifinal terminamos eliminando a Monterrey, que para la región lagunera pues es el rival a vencer, ellos y Tigres, ¿no? Por Claro, la sí. región geográfica, y dejamos fuera a un Monterrey de grandes jugadores como dirigidos por La Volpe, estaba Jonathan Orozco, estaba, no sé si el Cabrito Arellano, estaba Luis Pérez, estaba el Chupete Soazo, estaba Felipe Baloy, entonces era un equipo muy competitivo, la Chilindrina. Entonces fue algo muy padre para la gente lagunera porque acá en Torreón se han dado muchas remontadas en los últimos minutos en partidos trascendentes, ¿no? Que después le dan campeonatos a Santos, porque después de ese partido llegamos a la final contra Cruz Azul, ya sé que me vas a regañar y vas a llorar. 2-1 acá en Torreón con ese golazo de Daniel Urdueña, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, bueno, ya estamos a punto de terminar, Osvaldo. Muchas gracias por todo tu tiempo. Una pregunta más. Si tú pudieras, digamos, eres ahora que fueras director deportivo, ¿Sí? o que pudieras armar un equipo y pudieras traer a 4 jugadores esenciales, ¿no? Que siempre oímos la columna vertebral y tal, que el portero, un defensa, un medio y un delantero. ¿Sí? Y pudieras escoger a esos 4 jugadores de toda tu carrera, o sea, de los jugadores con los que estuviste durante toda tu carrera. ¿A quién elegirías? Esa pregunta está dificilísima. Nos dimos una carrera de 25 años, 21 primeros. A ver, déjame hacer un poco de memoria. Al cabo tenemos tiempo. Exacto. Si no nos quedamos, no pasa nada. Bueno, si se desconecta, nos volvemos a conectar. Mi portero, Jorge Campos. Ok. ¿Sí? Mi defensa central, Rafael Márquez. Mi contención, Pavel Pardo. ¿Sí? Y mi centro delantero, Cristian El Chucho Benítez. Cristian El Chicho Benítez. Y yo creo Claro. que con ese equipo robamos la liga, señores. Buenísimo. Te describo a cada uno. Jorge Campos, adelantado a su época, un tipo naturalmente bueno, rápido de reflejos, atrevido, propositivo, mediático. Rafa Márquez, el jugador más elegante que ha tenido el fútbol mexicano, por mucho, ¿eh? Olvídate, hasta la manera de correr de Rafa es descomunal, ¿sabes cómo? Y aparte ganador de cepa. Claro. El Pardo me parece un contención que tal vez la gente no le reconozca lo importante que era para los equipos, pero Pavel tenía buena pegada, tenía buena recuperación, jugaba de lateral derecho, te jugaba de contención. Si tenías a Borghetti en el centro delantero, sabías que Pavel iba a meter un centro de gol o 2 mínimo por partido. Entonces, era bravísimo Pavel jugando en esa posición. Y era de los jugadores, fíjate bien en esto que te voy a decir, Manu, para la gente que le gusta el fútbol, que antes de recibir la pelota, sí, hacía esto siempre. El jugador que hace va un paso adelante de los demás. Claro. ¿Sí? Observa a Luka Modric cómo lo hace en Madrid. ¿Me explico? A Mascherano, lo hacía cuando jugaba en Barcelona. Son tipos que antes de recibir la pelota y de controlarla, ya sabían qué iban a hacer. Entonces, con el control orientado, le iban sacando ventaja al funcionamiento táctico ofensivo del equipo. ¿Me explico? Claro, por supuesto, totalmente. Entonces, eso es algo padrísimo, porque muchos jugadores, los normales, primero la paran y después levantan la cara. No, estos chavos siempre estaban espejeando, ¿no? Le decíamos en el medio futbolístico. Claro. Y arriba Chucho Benítez dijo, decirte 4, híjole, me quedé muy corto. Pero Chucho Benítez era un tipo arrojado, valiente, con personalidad, que era fuertísimo, estaba chaparrito,
pero competía más bien con todos los centrales de 2 metros, les aventaba el cuerpo encima y terminaba siempre mano a mano contra los arqueros. Fue un Claro. goleador sin lugar a dudas, y ojalá que desde el cielo le esté llegando la buena vibra que le estamos mandando desde acá, desde nuestro live. Ojalá. Pues muchísimas gracias, Osvaldo, por todo el tiempo que nos diste. De verdad que es un placer y un lujo tenerte. Y bueno, para todos los que nos siguen, les agradecemos también que se hayan conectado. Espero que les haya gustado la plática.